audio pone ahora bajo la lupa la construcción de la nueva sede de la Corte Superior del Callao, valorizada en más de 28 millones de soles. Según un ex colaborador de la empresa constructora, se pagó una coima del 5% del valor de la obra para ganar la licitación. Marco Vázquez y Cristian Loaiza con el reportaje. La obra más importante del Poder Judicial peruano es la nueva sede de la Corte Superior de Justicia del Callao. Su precio, 28,5 millones de soles. Digo tu nombre, Claudio Fidel Ceballos, que tú te conocías a todos los vocales, así mismo. Y cuando tú le hablaste, ¿te acuerdas que le habías dado el 5% a Marco Leiva? Ellos se han averiguado. ¿Quién lo averiguó? ¿Quién es Marco Leiva y con quién es, o sea, tienes amistad? Testigo denuncia. Y él comienza a decir de que pagó el 5% a un determinado funcionario del Poder Judicial y que pagó el 1% a una persona, como se dice, un encargado, ¿no?, que hizo la presentación. O pagó el 5% para ganar la licitación. Eso es lo que le menciona el señor. Claro. Porque no debo entender lo que has hablado, ¿por cierto? ¿O debo entender? ¿Que a un simple ingeniero le ha dado el 100% tú? Sí, ingeniero, no es abogado. Ya, ¿qué cosa es como para que pese bastante? Trabajo gerente del Poder Judicial. Conversación entre el ganador de la obra más importante del Poder Judicial y un hombre de su entera confianza. ¿Usted estaría dispuesto a ser testigo en un proceso judicial si se abre por este audio? Claro, ¿por qué no? ¿Dónde fue el lugar donde sucedió la grabación? Ahí. El gerente general de una de las más importantes constructoras internacionales, afincadas en Lima, grabado por un ex colaborador. Cuando salga la obra le daremos entre el 0.5 y el 1% de movilidad. Salga la obra. Pocas palabras, cuando uno menciona el 0.5 al 1%, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de coima, corrupción, pues. Eso es lo lógico, ese amén lo sabe todo el mundo. La obra más grande del Poder Judicial costará más de 28 millones de soles. Fue adjudicada a este hombre que parece dar clases de cómo se hace. Y en la primera reunión, ¿cuánto dijo el señor? Que le dio el 5%. El 5% del monto total de la obra. Ya, ¿qué cosa es como para que pese bastante? Trabajo en la gerencia del Poder Judicial. ¿La gerencia del Poder Judicial? Ellos son los que manejan el poder. ¿Quiénes son los supuestos funcionarios? Todos los detalles del señalado 5% entre el empresario ganador y su colaborador esta noche en Panorama. Porque yo sé que si él quisiera ganar una licitación legalmente lo haría. Pero en este país no se gana ni una licitación legalmente. Ninguna, ni la chiquita. La Corte del Callao esperó 10 años en construirse, hasta que en octubre del año pasado, la empresa llamada Mestral... ¿Esta firma de quién es? Claudio Ortiz Ceballos Lagunda, representante legal, Mistral SAC. En un consorcio ganó la licitación por 28,5 millones de soles, con una gran promesa. La promesa mayor de la obra, que se termine en 365 días calendario. La obra debería inaugurarse el 20 de agosto. Sin embargo, le esperan por lo menos 3 meses más, de acuerdo a la solicitud de la constructora Mestral. ¿Y usted qué labor desempeñaba ahí? Lo que es asesoramiento de lo que se refiere a licitaciones. En la práctica, ¿qué es eso? Verificar quiénes son los postores, quiénes se están presentando, si hay un direccionamiento dentro de esa licitación o una irregularidad, para que ellos vayan y puedan trabajar tranquilos, o si ya está con nombre propio, que no se presenten. Guerra es un ex empleado de los sindicatos de Sedapal
encargado de indagar sobre licitaciones, por lo que hace 4 años llegó a la constructora Mestral. El apoderado y documentos desde dentro de la empresa han confirmado su versión. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? El señor Claudio Ortiz de Ceballos, por favor. Sí, con él. Buenas noches, mi nombre es Marco Vázquez, de Panamericana Televisión. Sí, Marco. ¿Usted ubica a Rubén Guerra? Sí, lo conocemos de hace varios años. Bueno, de repente ha desarrollado labores para ustedes. Algunas labores han desarrollado, sí. Guerra se reunía con los gerentes generales de Mestral, el constructor de la más grande obra del Poder Judicial, y sobre todo con el último, jefe de toda la empresa, Claudio Ortiz de Ceballos. ¿Cuántas veces habrá tenido una reunión con el señor Claudio Ortiz de Ceballos? Muchas veces. Son años. Mestral no ha precisado todas las labores y encargos que le daba a Guerra. Guerra asegura que con el presente mencionaron, muy sueltos de huesos, el 5% para ganar la obra de la Corte del Callao, y que por no pagarle sus honorarios y sí pagar el 5%, denuncia los audios. O sea, ¿cómo pagaba a otras personas la parte de corrupción y no me pagaba a mí lo que se refería a lo que yo había hecho, ¿no? Que es investigación y esas cosas? Es en este contexto que decidió grabarlo todo. Yo no puedo dar preferencia al servicio con el dinero. Ahora estamos jodidos. Tengo que pagar el fin de semana, todos tengo que pagar en el Callao. Y más. No, pero lo que te iba a decir es que dieron tu nombre, Claudio Ortiz de Ceballos, que tú te conocías a todos los vocales, así es mismo. Y cuando tú le hablaste, ¿te acuerdas que te había dado el 5% a Marco Leiva? Ellos se han averiguado. ¿Quién lo averiguó? Que quién es Marco Leiva y con quién es, o sea, tienes amistades. ¿Quién lo averiguó? En el audio, usted le menciona un nombre y él no lo niega. ¿Por qué no se lo niega? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Porque él no lo niega porque sabe que a él le pagó la cantidad que quedaron en esa licitación. Rubén Guerra menciona un nombre y señala directamente un pago. El constructor no lo niega y se molesta por una supuesta averiguación. ¿Quién lo averiguó? Que quién es Marco Leiva y con quién es, o sea, tienes amistades. ¿Quién lo averiguó? Luego, el mismo constructor confirma que el nombre que Guerra mencionó como receptor sí existe y dice incluso dónde trabaja. Tú lo nombraste, pues, al vocal. ¿Cuál vocal? A Marco Leiva, pues. Él no es vocal. ¿Qué cosa es Marco Leiva? Es ingeniero. ¿No es vocal de la Corte Superior? ¿Qué es ingeniero? Gerente. ¿Qué hiciste vocal? Yo entendí vocal, pero estás tomando tan rico mi cara de que no entendí bien. Tú vas a entender ni mierda de lo que has hablado hasta... Porque no debo entender lo que has hablado, pues, ¿sí o no? ¿O debo entender? Deberías. Que a un simple ingeniero le damos el 5%, ¿tú? ¿Cómo un simple ingeniero? ¿No dice que es un simple ingeniero? Yo no dije que soy simple ingeniero. Tú me estás diciendo ahorita. Simple ingeniero es marinero, no es abogado. Ya, ¿qué cosa es? Como para que pese bastante. No entiendo. Estaba en la gerencia del Poder Judicial. ¿La gerencia del Poder Judicial? La gerencia, Ya, la gerencia del Poder Judicial, que es la parte administrativa. Ya. La gerencia del Poder Judicial tiene toda la parte administrativa, obra, licitación, compra, la parte administrativa del Poder Judicial. Ah, ya. ¿Y a él, con él hablar? Ellos son los que manejan de todo eso. Panorama buscó la versión de Ortiz de Ceballos durante 4 días, comunicándose directamente con él. Y él presenta una conversación que tiene con usted. Ya. Pero yo no he conversado con él. ¿Nunca ha conversado con el señor Rubén? No, sí, un montón de veces. No, entonces, ¿por qué dice que nunca ha conversado con él? No, pero al respecto de esto nunca. Al respecto de la obra del Callao. Sí. Después de su errática respuesta, acudimos a la empresa, le entregamos incluso los audios, pero al final, en Mestral,
desistieron de ofrecer una versión grabada y aseguraron que denunciarán a Guerra por querer hacerles daño. Y en la primera reunión respecto a ese tal Marco Leiva, ¿cuánto dijo el señor? Que le dio el 5%. El 5% del monto total de la obra. Eso salió de la boca de él. De él, claro. ¿Usted fue testigo de eso? Claro, yo estaba ahí. ¿Y él lo dice, conversaba con usted de esas cosas tan suelto de huesos así? Claro, la confianza que yo le tenía y él me tenía. Panorama, además, pidió información oficial al Poder Judicial sobre la obra de la Corte. Contó con pelos y señales el caso, el audio, la denuncia y el nombre aludido durante varios días. Y preguntó si existía un empleado de gerencia de nombre Marco Leiva. Nunca contestaron. Los documentos obtenidos revelan que el nombre Marco Leiva está aquí. Aparece en la obtención de la buena pro de toda la obra. Dieron tu nombre, Claudio Fidel Ceballos, que tú te conocías a todos los vocales, así mismo. Y cuando tú le hablaste, ¿te acuerdas que le habías dado el 5% a Marco Leiva? Ellos se han averiguado. ¿Quién me averiguó? Que quién es Marco Leiva y con quién es, o sea, tienes tú, quién es amistad. ¿Quién me averiguó? Porque no debo entender lo que has hablado, ¿sí o no? O debo entender. Debería. Que a un simple ingeniero le ha dado el 5%, ¿sí? Sí, es ingeniero, no es abogado. Ya, ¿y qué cosa es? Como para que pese bastante. Estaba en la gerencia del Poder Judicial. Marco Leiva es actual gerente de infraestructura de todo el Poder Judicial, el que firmó la buena pro y supervisa la obra. Guerra, durante varios años, colaborador de la empresa que ganó la buena pro, está dispuesto a ser testigo en un juicio. Por más chiquita que sea una licitación, así sea de 2.000 soles, ya está direccionada, ya saben quién va a ganar. Por eso te digo, tú no quieres ser corrupto, pero la misma sociedad, las mismas entidades te hacen que tú les ofrezcas para que puedas ganar. Y precisamente el Poder Judicial nos acaba de informar respecto a este caso que han decidido separar inmediatamente del cargo a Marco Leiva, gerente de infraestructura del Poder Judicial. Además, se está gestionando a partir de mañana al órgano de control una severa investigación a toda su gestión. El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, ha asegurado a través de sus funcionarios que a partir de mañana se investigará la gestión de todos los gerentes del Poder Judicial. Una serie de acciones rápidas que desde aquí saludamos, por supuesto. Vamos a una breve pausa porque tenemos mucho más hoy en Panorama. Si usted no puede caminar en paz por la calle, ¿usted la conoce? No, pero un halago no es un insulto. ¿Usted se lo pidió, señorita? No. Tiene una multa. ¿Multa? Acá hace poco han guaqueado. Esto está fresco. Esto todavía tiene cabello. Es que no lo cuida nadie. Han destruido, mira. Es la mano, sus dedos. Nuestro pasado milenario abandonado a su suerte. Sí. Lo que usted ve es el material completo y más importante avistamiento de los últimos tiempos, de los llamados no contactados,